Buenos días, buenos días. Bueno, pues arrancamos después del café y el poquito networking que hemos podido hacer con la segunda parte de esta primera sesión, la revolución del bienestar, energía, eficiencia y naturaleza urbana. Bueno, creo que cambiamos la revolución del bienestar en nuestros municipios, energía, descarbonización, eficiencia y naturaleza urbana. Decir que ante la revolución del bienestar de nuestras ciudades deben transformarse en ecosistemas más verdes, donde la eficiencia, los edificios sostenibles y la transición hacia energía limpia se conviertan en los pilares de una nueva salud urbana. Integrar una gestión inteligente del agua y del reciclaje junto a una mayor apuesta por la naturaleza urbana es el camino indispensable para rediseñar nuestros entornos, garantizando un hábitat que fomente la prosperidad y la vida en total armonía. Todo esto hay que ponerlo ahora sobre el papel y vamos a tener varias ponencias con una mesa redonda al final, que yo creo que lo vamos a conseguir porque las personas que hemos traído, pues la verdad que son importantes y pesados en este tema. Entonces, vamos a arrancar con Diego Viu, que es el actual director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares. Me encanta su perfil en la parte que destaca por la sólida formación técnica y por la visión ejecutiva orientada a resultados concretos, ¿no? Cualidades esenciales para gestionar una de las carteras más transversales, o sea, estamos viendo eficiencia energética, economía circular y exigentes de la Administración autonómica actual. ¿Qué me ha gustado también dentro de su currículum, y por eso se lo destaco? Que defiende una transición ecológica que sea justa, pragmática y económicamente viable, no que tengamos muchas ideas, pero que luego no se puedan llevar a cambio. Su enfoque huye de la retórica vacía para centrarse en la simplificación administrativa y el apoyo a la innovación tecnológica. Para él, para el director general, la economía circular y la energía limpia son las herramientas definitivas para garantizar que Baleares siga siendo un territorio próspero y habitable en las próximas décadas. Y yo creo que en el Fórum de este año se está poniendo una semilla para ello. Pues cuando quieras, director. Muchísimas gracias a la organización porque es el tercer año ya consecutivo que tengo la oportunidad, ¿no?, y el honor de compartir aquí escenario y ponencias con el resto de los invitados. Y siempre es un desafío. Yo creo que gracias a la presentación que has hecho, pues tengo el doble de presión de intentar estar a la altura de todo lo que has dicho, ¿no? Y aprovechando el cambio de sesión, ¿no?, y pasando de temas más de ciclo del agua sobre lo que es energía y urbano, venía a compartir una visión, ¿no? Venía a hablar de ciudades, hablar con un cuasi palíndromo, ¿no?, de lo que es el futuro de la energía y lo que es la energía con el futuro. Y yo creo que para evocar todo esto y para empezar deberíamos intentar proyectar, ¿no? Y hablando de ciudades, a mí me gustaría que pensáramos en la ciudad que aún no reconocemos, ¿no? Y despertarnos un día pensando en Palma, ¿no?, en los barrios que no son familiares, en esa catedral que vemos, pero que de alguna manera ha cambiado algo, ¿no? Porque en este mismo barrio la electricidad que yo consumo la está produciendo mi vecino. El colegio del barrio calienta el agua que sirve al polideportivo municipal, o quizás hay un negocio, hay un hotel en la esquina que está compartiendo la electricidad de manera invisible con los vehículos que van por la calle, con el resto de vecinos o con el resto de instalaciones. Y realmente, hemos dicho que esto sería 2035, pero tampoco ha cambiado nada, ¿no?, porque la tecnología está aquí, ¿no? Entonces, quizá lo único que ha cambiado para tener esta visión de la ciudad del futuro es nuestra decisión, que nosotros hemos decidido hoy, y no en 2035, cómo organizar nuestro futuro. ¿Por qué lo enfocamos en ciudades? ¿Por qué hablamos de energía y ciudades? Porque los estudios de la Agencia Internacional de la Energía nos dicen que en Europa el 40% de la energía lo consumen los edificios, con lo cual yo creo que merece la pena, ¿no?, que ahondemos en este tema. Y además dice que el 75% de este consumo es evitable mediante tecnología. Entonces, a mí hablamos de transición energética y quizás siempre lo hacemos en lo macro, pero me gustaría asegurar
que no hay transición energética sin transformación urbana. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Dónde está el obstáculo? ¿Cuál es la barrera? Y es que la verdad, me perdonará la frivolidad, tenemos un problema invisible que nos acecha, ¿no? Que está entre nosotros y que al final termina saliendo y privándonos de lo que más nos gusta a final de mes, cuando pagamos las facturas, a final de año, cuando evaluamos las rentabilidades en la supervivencia de cada día. Y es que derrochamos sin saberlo, ¿no? Muchas veces tomamos el consumo como un enemigo, hablamos de reducir el consumo, parece que estamos criminalizando nuestra actividad propia, pero realmente nuestro enemigo es el consumo invisible. Es ese consumo que nadie ha decidido realmente que suceda y que además a veces no controlamos. Y aunque sea invisible, este consumo realmente tiene tres capas, ¿no? Tiene un monstruo de tres cabezas que sí que podemos llegar a identificar. La primera son los edificios. O sea, como les anticipaba antes, el 40% se produce en los edificios y España tiene uno de los parques de viviendas peor aislados de toda la Europa occidental. El 80% de los edificios españoles, y en Baleares estamos muy parecidos, tiene una certificación energética D, E o F. Y esto, que suena como muy etéreo, significa que estamos tirando frío y calor por las paredes y las ventanas de nuestras casas. Pagamos por climatizar el exterior. Mal negocio, ¿no? Segunda cabeza, ¿no?, de este monstruo, de esta gran capa del enemigo invisible que nos acecha, es la movilidad. Los estudios dicen que el 60% de los desplazamientos que hacemos cada día se hacen con menos de 1,2 personas. Movemos 2 toneladas de acero para mover 70 kilos de persona. En mi caso un poco más, pero más o menos la proporción es la misma. Y ese coche solo se utiliza un 5% al día. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Segundo mal negocio. Y por último, la industria y nuestros servicios, o los servicios como industria que tenemos aquí en Baleares. El calor residual de nuestros procesos industriales, la refrigeración, la fabricación, la congelación, la computación, se disipa al aire libre. Es suficiente para calentar muchos de nuestros hogares, con lo cual lo estamos regalando. Mal negocio también. Entonces, ¿qué es este enemigo invisible, ¿no? ¿Qué es este derroche? ¿Qué es lo que supone? Pues resulta que como Baleares importamos de una manera o de otra el 98% de nuestra energía y recibimos 300 días de sol al año, con lo cual hay algo que quizá no estemos haciendo bien. Y una vez que tenemos identificado el enemigo, ¿no?, y que queremos dar una visión de futuro y hacia dónde queremos ir, diríamos, oye, bueno, todo esto son números, nos los has traído aquí, nos gusta mucho, y dice, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿No? Pues quizás, si no hacemos nada, volvamos a esta imagen de cómo vivíamos hace 60 o 70 años. Y es que tenemos, según datos de la Agencia Internacional de Energía, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, una proyección que nos lleva a esto y que además nos lleva a tres grandes dramas, que podemos vestir con tres grandes números. El primer vector es la geopolítica, que es representado por el primer número. 340% es el incremento del precio del gas en Europa entre 2021 y 2022. Una sola crisis geopolítica multiplicó el precio de la factura energética de todo un continente. El segundo es el coste energético. El Instituto del Desarrollo del Ahorro y la Eficiencia Energética, el IDAE español, en un informe de 2024, estimaba que el coste de las empresas que no se adapten antes de 2035 se multiplicará por 2,4. Menuda inflación energética, 240% de inflación. Y por último, tenemos un coste de oportunidad. 1,7 billones americanos es la inversión que dejaríamos de percibir en Baleares, en renovables, si no somos capaces de aceptar el marco y de llegar a un consenso. Entonces, si no hacemos nada, ¿qué nos espera? Pues nos espera una mayor dependencia geopolítica. Europa importa el 58% de la energía, nosotros el 98%, y Baleares, por tanto, está en el extremo de esta cadena. Cada vez que el mundo tiembla, Baleares hace una apnea. Cada vez que alguien decide tocar esas palancas de los grandes negocios, nosotros lo sufrimos en nuestras carnes, en nuestro bolsillo, en nuestro día a día, en el dinero que tenemos en la mano. También hay una metáfora que me gusta mucho y es decir que el ascensor del coste energético no tiene botón de bajada. Hemos puesto un precio al carbono que en 2005 era de 7 euros tonelada y no ha parado de subir y no dejará de subir. En el 2024 era de 60 euros tonelada. Con lo cual, cada empresa que no se rehabilita, que no instala renovables o que no optimiza, está comprando una energía cara comparado con lo que realmente podría llegar a comprar.
También tenemos un coste de oportunidad en este ámbito, ¿no? Es decir, los que se mueven primero ganan, ¿no? Todas aquellas comunidades energéticas, todas aquellas infraestructuras que se constituyen hoy y aprovechan estas oportunidades, bloquean tarifas, atraen inversión y además retienen talento. Los que vienen después pagan los costes. Y por último, por si fuera poco y no les había asustado lo suficiente, resulta que la taxonomía verde de Europa, a partir de 2026, empieza a denegar financiación a todos aquellos proyectos que no demuestren neutralidad de carbono en su cadena de valor. Casi nada. O sea que cuando vayan ustedes a pedir dinero, o han invertido o empezarán a encontrar dificultades. Pero aún así yo soy optimista. O sea, yo pienso que esto es el escenario que nos ocurriría si no hiciéramos nada, pero no creo que ninguno de ustedes se quiera quedar aquí sentado sin hacer nada, sino que además hay un camino, ¿no? Y además disponemos de 3 palancas que hoy en día ya funcionan, que son una realidad, que podemos medir, que podemos comparar y que están a la vuelta de la esquina. La primera son los autoconsumos compartidos y las comunidades energéticas. Gracias a las nuevas directivas y, sobre todo, a la última actualización normativa, podemos compartir nuestro autoconsumo hasta en un radio de 5 kilómetros, que en Baleares casi es a cuartos. La segunda es la eficiencia pasiva. La rehabilitación de envolventes y la digitalización y la automatización de los sistemas nos permite ahorros tremendamente eficientes. Tenemos como ejemplo el caso del barrio de la innovación en Bilbao, que redujo un 62% de su consumo sin instalar paneles solares, solo con aislamiento, ventilación mecánica y monitorización en tiempo real. Es un hecho, es una realidad, no es ciencia ficción. Hay alguien que ya lo ha hecho, tenemos que llegar y copiarlo. Y por último, lo que también llaman simbiosis industrial urbana, menudo palabra. Lo que viene a ser aprovechar todo ese calor que decíamos antes que estábamos disipando en la atmósfera para generar nuevos circuitos de energía. Todo esto que utilizamos en refrigeración, todo lo que disipamos en congelar, en nuestras cámaras frigoríficas, en la hostelería, podría llegar a calentar nuestros hogares y podríamos llegar a reducir esos consumos que estamos haciendo ahora. Entonces, sabiendo que estas 3 palancas hoy en día existen, están y las tenemos al alcance de la mano, yo creo que podemos concluir que la tecnología no es el cuello de botella. El cuello de botella es el modelo de negocio y la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿quién sale en esta película americana diciendo que alguien haga algo, ¿no? Sabemos que alguien tiene que hacer algo y que tiene que ayudarnos a promover. Yo creo que las empresas, las instituciones y en general los consumidores son los nuevos protagonistas. Y además, no tienen que esperar a que aparezca el marco concreto para empezar a hacerlo. Este marco ya existe. Ya existen las herramientas con las cuales podemos utilizar estas 3 palancas. La primera son auditorías energéticas reales, no las del papel. Identificar ese 20% de los consumos que nos producen el 80% de los impactos. También podemos participar o promover comunidades energéticas. Creo que nunca hemos tenido más fácil montar un autoconsumo compartido, financiarlo, subvencionarlo y ponerlo en marcha. En los 3 últimos años en Baleares hemos pasado de 150 megavatios de autoconsumo a 350 y el 50% de todas las instalaciones se han hecho en 3 años. Si no es ahora, ya me darán ustedes cuándo. Y por último, tenemos la oportunidad de descarbonizar la cadena de valor, ¿no? O sea, la nueva normativa ya obliga al alcance 3 a las medianas empresas. Alcance 3, que suena muy etéreo también, es valorar la eficiencia y la generación de emisiones de carbono de todos aquellos grupos de interés o stakeholders que trabajan con nuestra empresa. El que nos trae el pan, el que nos trae los suministros, cómo vienen nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, visto esto, a mí hoy aquí me gustaría a todos ustedes lanzarles un desafío, porque creo firmemente que si al menos el 60% de las empresas aquí representadas implantara este tipo de palancas de autoconsumos colectivos, de eficiencia y de simbiosis, podríamos llegar a reflejar un cambio significativo en el balance energético de las Baleares para el próximo 2030. Y si me permiten, yo creo que la ciudad del futuro que se alimenta a sí misma ya existe, ya la hemos visto, solo tenemos que elegirla, solo tenemos que realmente creernos y convencernos que este es el camino. Tenemos que ser conscientes de ese ascensor energético que no tiene botón de bajada, tenemos que ser conscientes de esa inflación energética, tenemos que ser conscientes de que ya no solo son riesgos, sino que representan ventajas y que tenemos la oportunidad, el contexto, la financiación y todos los mimbres para poder empujar. A mí me gusta decir que tenemos sol, tenemos tecnología, tenemos en este caso la regulación a favor, que no siempre es el caso, nos falta coordinación y sobre todo decidirnos. Entonces, para mí,
Además, como ingeniero, creo que la transición energética no es un problema de ingeniería, sino que es un problema de diseño social. Entonces, si todos ustedes están de acuerdo conmigo, si comparten mi idea de la ciudad del futuro, creo firmemente, y espero que ustedes lo compartan conmigo, que la energía más barata, más limpia y más segura es la que no tenemos que importar. Así que empecemos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues a continuación pasamos con la siguiente ponencia. En este caso vamos a llamar a Darío Salinas, que viendo tu currículum, qué envidia me ha dado, pero bueno. Doctor en Geopolítica del Agua, cofundador y socio de Carter Ridge, pero eres doctor en Geopolítica por la Universidad París 8 y la Universidad de Murcia, y luego recibió el premio Pierre Massé de la Société Hydrotechnique de France a la mejor tesis en ciencias sociales sobre cuestiones hídricas. O sea que tenemos aquí una persona importante para los temas del agua. Investigador y asociado del Instituto Francés de Geopolítica y embajador del Pacto Europeo por el Clima. Labores que compagina con la consultoría e investigación para empresas, instituciones y gobiernos, con la docencia en el análisis geopolítico en la UOC, el CSDEN y la Universidad de Nebrija. Pues todo tuyo. Esta pasa y este va para atrás, ¿vale? Esta pasa, ¿no? Sí, así mejor. Este pasa y este pasa. Vale, perfecto. Vale, buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer a Elena López-Gan, que iba a ser la ponente hoy y que por motivos personales no ha podido venir. Es por ello que, bueno, quizá mi intervención sobre el tema del agua pues, complemente el panel anterior y aquí pues, su encaje pues, sea un poco más difícil. Aún así, mi intervención, como podéis observar, lleva la palabra geopolítica, lo cual creo que es bastante interesante porque nos permite adoptar una mirada diferente y muy complementaria hasta lo que ahora se ha dicho en torno al agua. Y también nos permite utilizar este enfoque, esta manera de razonar sobre los fenómenos que se dan en el espacio y que se puede equiparar a cualquier otra temática, como puede ser en este caso la energía, como ha mencionado Diego anteriormente. Bueno, lo primero de todo, no voy a entrar en todas las cuestiones especialmente técnicas que se han dicho en la primera sesión, en cómo es el clima en el Mediterráneo, los retos, el impacto del cambio climático y las propias características de la península ibérica, pero sí que creo que es relevante poner en contexto pues, estos dos fenómenos, las sequías y las inundaciones. Bueno, hay dos fotos recientes de la sequía, del último periodo de sequía entre 2021 y 2024 y las inundaciones de la Dana, ¿no? Lo que sí que quiero poner en valor es la importancia de un enfoque holístico, de un enfoque, de un diagnóstico sobre el territorio para poder entender los factores, los procesos y las dinámicas que van a condicionar nuestros territorios, ¿no? Y es ahí donde reivindico el papel de la geografía. Es verdad que soy doctor en geopolítica, pero soy doctor en geografía con especialidad en geopolítica. Y digo esto porque la geografía nos enseña a cómo funciona el espacio, ¿no? No deja de ser la ciencia que explica los fenómenos que se dan en el espacio. Y esto es importante porque quizá uno de los principales problemas que hemos detectado con el ejemplo de la Dana y con otro tipo de fenómenos climatológicos que ha habido en España es que se le ha dado muy poco valor a la ordenación del territorio, ¿no? Y por eso es importante comprender el territorio en sus múltiples dimensiones. De igual manera que la geografía se enfoca en entender todas esas variables que afectan a un territorio y cómo nos relacionamos como sociedad con el medio, la geopolítica se centra en el objeto de la rivalidad entre los actores que participan en ese territorio. Y esto también es relevante porque siempre utilizamos la palabra geopolítica para explicar, digamos, conflictos a escala global,
cada vez la gente es más consciente de la importancia de la geopolítica y las repercusiones que tienen, porque un proceso local o un fenómeno local puede afectar a nivel global y viceversa. Pero en este caso es importante entender bien el razonamiento geopolítico, es decir, los actores que participan en el territorio, qué estrategias tienen, cómo ejercen una rivalidad, cómo entran en conflicto, pero también cómo cooperan. Esto nos permite tener un contexto más en detalle de una determinada situación y poder establecer, digamos, escenarios más plausibles que faciliten la toma de decisiones. Si lo conectamos con el agua en España, y menciono muy bien que el agua en España es una cuestión geopolítica, aunque suene muy raro, pero es una cuestión eminentemente geopolítica, podemos ver ese mapa de la península ibérica y, bueno, a grosso modo, nos podríamos plantear cuáles son los factores, ¿no?, que condicionan la planificación y la gestión de los recursos hídricos en España. Se ha hablado muy en detalle pues ese problema de que en España llueve mal, ¿no? Pues hay una representación, ¿no?, de esa España húmeda, esa España del norte, donde hay muchos recursos disponibles frente a una España seca, ¿no?, donde supuestamente los recursos son menores, ¿no? Pero realmente en España, respecto al conjunto de la Unión Europea, nos encontramos en una media similar en disponibilidad de recursos por habitante. Es verdad que hay una asimetría en el territorio, pero también hay una alta demanda del consumo del agua. Hay que recordar que España se sitúa a la cabeza, junto con Francia y con Italia, en consumo de agua. Por lo tanto, habría que estudiar también cuáles han sido los modelos de desarrollo económico que hemos generado en gran parte del territorio español y que, por lo tanto, son muy dependientes con el consumo del agua, ¿no? Si vamos en detalle en el mapa, estamos viendo esos colores marrones explican el estrés hídrico al que están sujetos las diferentes cuencas hidrográficas de la península ibérica. Detrás de esas cuencas, de esos límites territoriales, están las comunidades autónomas. Y esto es importante porque, más allá de ese modelo de desarrollo, también hay que entender cómo ha sido la gobernanza del agua en España. Porque desde que tuvimos la Constitución del 78, el agua es una competencia del Estado que ejerce a través de las confederaciones hidrográficas, salvo en aquellos territorios que no tienen cuencas compartidas, como es el caso de Baleares, o Cataluña, o Canarias, o en algunas zonas de Galicia, País Vasco y Andalucía. ¿Pero por qué digo esto? Porque es todo ese desarrollo vinculado al uso intensivo del agua. Recordemos que España, para poder abastecer a más de 30 millones de personas y más de 2,5 millones de hectáreas de regadío, ha necesitado poner en marcha toda una política hidráulica que se remonta a finales del siglo XIX y ha sido a través de la construcción de embalses, de trasvases, de canalizaciones, del uso de las aguas subterráneas y, más recientemente, de la desalación, de la reutilización y otras medidas más innovadoras, ¿no? España actualmente es el 5º país del mundo por número de embalses y el primero por habitantes, número de embalses. Y tiene la capacidad de administrar más del 50% de las aguas superficiales que recorren nuestros territorios, lo cual nos da una impronta bastante importante de la capacidad que tienen las infraestructuras hidráulicas en España. Pero, a pesar de ello, los desequilibrios han ido en aumento. Ha habido un creciente estrés hídrico que no solamente afecta al sur y al litoral mediterráneo, sino que progresivamente afecta al interior de España y cada vez más a cuencas del norte de España. Y, bueno, como ya se ha comentado anteriormente, pues están los efectos del cambio climático, pero también está un incremento muy importante de la demanda. Otra cuestión relevante para poder entender cómo esa política hidráulica, que ha generado tanto desarrollo, pero al mismo tiempo tantos desequilibrios y también graves problemas medioambientales, es entender cómo ha evolucionado en el tiempo. Por un lado, conforme la democracia se iba asentando en España, también se ha favorecido que haya movimientos sociales,
civiles, ecológicos, que han tenido mayor sensibilidad con el uso de los recursos hídricos y la preservación de los ecosistemas, pero también la propia integración en la Unión Europea. De igual manera que la Unión Europea ha permitido que construyamos, en cierta medida, un modelo de desarrollo que favorece, por ejemplo, la exportación de productos hortícolas, también ha ido generando una serie de directivas, como la Directiva Marco del Agua, que creo que ha mencionado anteriormente Ana, que al final van a condicionar también cómo nos relacionamos con nuestros recursos hídricos. Porque al final esto hay que cambiar de escala. En Bruselas negocian gobiernos, negocian regiones, negocian diferentes tipos de actores que al final van a hacer evolucionar las políticas y que van a afectar tanto la calidad del agua, indirectamente la cantidad de agua que va a quedar disponible para poder utilizar, e incluso cuáles son los retos y cómo hay que afrontarlos, ¿no? Digo esto porque ahora volveré a cuando se inicia la famosa guerra del agua y cómo eso ha condicionado también las políticas hídricas en España, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, una gráfica rápidamente de la evolución de la construcción de presas en España. Las barras reflejan la cantidad de presas construidas por décadas y la línea pues, es la acumulación de las mismas. Anteriormente he mencionado, históricamente siempre se ha asociado la construcción de embalses al periodo franquista. De hecho, uno de los motes que se le decía a Franco era Paco Rana, ¿no? Pero realmente ha sido una política de Estado. O sea, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura fue concebido en la Segunda República y esta representación histórica de la importancia del agua para poder desarrollar los territorios viene de finales del siglo XIX, del movimiento regeneracionista, a través de Joaquín Costa. Estamos en el contexto de la pérdida de Cuba, de Filipinas, de la decadencia del Imperio Español y había que regenerar la patria. ¿Y cómo se regenera la patria? Había que reconvertir las tierras fértiles del levante español, las huertas, en esos terrenos baldíos de secano. Y ahí empezó, digamos, todo un aparato estatal a través de la creación de las confederaciones hidrográficas, grandes proyectos del Estado, que sigue vigente aún en grandes cuerpos del Estado, en grandes actores del Estado que siguen reclamando la movilización de los recursos hídricos para favorecer el desarrollo de nuestros territorios, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo en paralelo íbamos gestionando esa política de la oferta, de ese control de recursos, iban aumentando los regadíos, ¿no? Las superficies de regadío. Históricamente hemos vinculado los regadíos pues, a la costa mediterránea, pues, el tema de Almería, de los invernaderos, del campo de Cartagena, Valencia, la Fresa en Huelva, que es donde supuestamente había esos déficits de agua, ¿no? Pero realmente, donde también ha aumentado mucho el regadío es en el interior de España. España es uno de los principales países productores de vid, pero el principal cultivo en regadío en España es la vid, principalmente en Castilla-La Mancha. Y eso también ha provocado que haya un estrés hídrico creciente en ese supuesto interior peninsular que dispone de más recursos hídricos, ¿no? Y, en cierta medida, eso va a crear esos desequilibrios territoriales que va a confrontar a las regiones y a los territorios, ¿no? Entre una España mediterránea dinámica y atractiva y una España del interior vaciada, que sus recursos hídricos suponen pues, la manera de aumentar el rendimiento agrícola y, por lo tanto, fijar la población o generar una economía al no tener, digamos, esa cercanía con el litoral y las actividades urbano-turísticas. Se ha mencionado muy bien, y esto es importante tenerlo en cuenta, de que el 80% de los recursos hídricos en España son consumidos por la agricultura, el 15% actividades urbano-turísticas y el 5% la industria, ¿no? A día de hoy, un poco por situarnos en el contexto actual, no hay un plan hidrológico nacional desde hace más de 20 años. No sé si todos recordáis aquella guerra del agua de principios del 2000, el trasvase del Ebro, las desaladoras. Pues desde entonces no hay una herramienta de planificación consensuada a nivel estatal para decidir cómo vamos a planificar la gestión de los recursos hídricos en España. Y es importante trasladarnos a aquella época porque las posiciones, tanto políticas como territoriales, que hoy en día encontramos, vienen de entonces, ¿no? Hay que situarnos en la sequía de los años 90, 91-95,
que causó más de 10 millones de, restricción a más de 10 millones de personas en España. Eso supuso un cambio de paradigma en la forma de entender los recursos hídricos en España. Primero, porque favoreció esa movilización que comentaba anteriormente, más orientada hacia una nueva cultura del agua, ¿no? Había que pasar de aumentar los recursos hídricos a adaptar la demanda a los recursos disponibles. Se llegó a un consenso entre todos los actores centrado en la eficacia del recurso. Y es evidente, antes no lo he comentado, pero el regadío en España ha conseguido reducir un 15% en su conjunto el consumo de agua. El problema es que ha tenido un efecto rebote, ha aumentado la superficie de regadío. Y eso ha pasado en muchos territorios también, como entraremos a continuación con el caso del Tajo Segura. Pero volviendo a ese escenario de los años 90, los sucesivos cambios de gobierno entre Partido Socialista, Partido Popular, esa sequía, que tuvo un impacto muy importante en la época en España, también condicionó la relación con España y Portugal, que es importante también cambiar de escala, porque el 60% del territorio ibérico son cuencas internacionales compartidas y hay una serie de derechos y obligaciones entre ambos países, que también condicionan esas rivalidades, esos conflictos territoriales en España. En el mapa estamos viendo pues, los principales planes hidrológicos que ha habido en España, básicamente dos. El plan hidrológico de 2001 del Partido Popular, con José María Aznar, que preveía el trasvase del Ebro desde cerca del Delta hacia la conurbación de Barcelona y a través de todo el Levante español. Y en 2004, la llegada al gobierno del Partido Socialista con Zapatero, pues derogó ese plan y trajo el programa Agua, que se basaba principalmente en la construcción de desaladoras en la costa del sureste español, sobre todo, ¿no? Para reducir ese déficit estructural que tenía la cuenca del Segura, ¿no? Y coincide también con un periodo que había que alinear las políticas nacionales con la introducción de la Directiva Marco del Agua, que muchas veces está ausente del debate público, pero es la que va a condicionar tanto la calidad como la cantidad de agua disponible que tenemos en nuestros territorios, ¿no? En este contexto se va a generar unos conflictos territoriales muy importantes, principalmente entre las regiones del Levante, Murcia, Valencia, y entre las regiones del interior, Castilla-La Mancha y Aragón, a su vez condicionados por una rivalidad a nivel nacional entre, digamos, la derecha y la izquierda, ¿no? Que va a tener un impacto a nivel territorial, pero, como veremos, estos conflictos, más que ideológicos, son ante todo territoriales, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos de las movilizaciones de la época y que siguen estando presentes, aunque no sea en el debate nacional, pero sí en los debates regionales. Y es importante porque fueron construyendo discursos, narrativas e incluso desinformación en la forma de defender, digamos, el agua. Algunos discursos invocaban el agua como un elemento de solidaridad entre regiones. Otros discursos iban en la soberanía sobre los recursos hídricos de nuestro territorio. En algunos casos se hablaba de que el agua se tiraba al mar, o que el agua iba para el golf, o el famoso eslogan del agua para todos, ¿no? Al final, estos discursos se amplifican tanto en periodos de sequía como en periodos de elecciones y van a condicionar, en cierta medida, cómo la sociedad percibe su relación con el recurso. Para poder ver esto más en detalle, he puesto como ejemplo el caso del trasvase Tajo Segura, porque pone de manifiesto todos los elementos que aquí estamos hablando. Por un lado, la rivalidad entre diferentes territorios por modelos de desarrollo que requieren agua y que a veces están opuestos el uno del otro. Por otro lado está la dimensión de la calidad, de la cantidad, la importancia de entender las políticas europeas y también la relación con Portugal. Y evidentemente no solamente el foco está en la agricultura, también está en los grandes centros urbanos, como es el caso de Madrid, como veremos a continuación, ¿no? Sobre este mapa estamos viendo un foco sobre centro-este, sureste español, donde el trasvase Tajo Segura, nos situamos en el contexto del tardofranquismo, se inician las obras en 1968 y se concluyen en 1979. Es una infraestructura de unos 300 kilómetros de largo que conecta la cuenca del Tajo con la cuenca del Júcar, con la cuenca del Guadiana y termina en la cuenca del Segura. Una vez que entra en la cuenca del Segura, no sé si veis, hay una serie de ramificaciones que se llama el post-trasvase. Ese agua se distribuye a través del sureste español, principalmente sur de Alicante, región de Murcia
y Almería Oriental, ¿vale? Y permite que más de 100.000 hectáreas de regadío se produzcan en la zona, ¿vale? Además de dar suministro de agua potable cada vez en disminución por la introducción de las desalinizadoras, ¿no? Recientemente, y esto es de hace muy poquito tiempo, de hace un mes, el Tribunal Supremo se ha pronunciado contra un recurso que pusieron unas plataformas ecologistas en defensa del río Tajo. Y era porque la Directiva Marco Europea establece unos periodos de planificación en las cuencas donde hay que establecer pues, una calidad, unos umbrales, unos caudales ecológicos que tienen que circular. Y esos caudales ecológicos han estado expuestos en sus diferentes ciclos de planificación a estas rivalidades entre actores económicos, actores ecológicos, partidos políticos, a nivel regional y a nivel nacional. Y esos caudales ecológicos han ido evolucionando en función de esas pulsiones que se han ido dando en cada plan hidrológico. Finalmente, ha tenido que ser la justicia la que tenga que intervenir para aplicar, digamos, correctamente la Directiva Marco del Agua. ¿Por qué es importante? Porque la reducción de esos caudales ecológicos a su paso por la zona del Tajo Medio, en este caso Talavera, Toledo, Aranjuez, están condicionados por dos fuentes principales. Por un lado, los embalses de cabecera que desvían agua del trasvase Tajo Segura hacia el Levante, y por otro lado, la presencia de la metrópoli de Madrid, que tiene también dificultad para poder tratar todas las aguas urbanas e industriales que fluyen de los afluentes hacia el Tajo Medio. Pero otra cuestión muy interesante también a tener en cuenta es que cuando se desarrolló el proyecto del trasvase Tajo Segura, las expectativas eran tan altas que hubo un error de planificación en la época. Se pensaba que se iban a trasvasar más de 600 hectómetros cúbicos ampliables a 1.000 hectómetros cúbicos, cuando finalmente se han podido trasvasar una media de 300 hectómetros cúbicos. ¿Qué se ha provocado desde entonces? La superficie de regadío en la cuenca del Segura se ha triplicado, generando un déficit estructural de la cuenca muy difícil de corregir, incluso con las desaladoras, ¿no? Además de estas cuestiones, el impacto que ha tenido el trasvase Tajo Segura, además de la parte de desarrollo económico y socioeconómico, evidentemente, también ha habido un impacto ambiental muy importante. Por un lado está el tema de la calidad del agua del río Tajo, evidentemente, pero ha habido otros impactos directos, como es el caso del Mar Menor. El proceso de eutrofización que ha tenido el Mar Menor en los últimos años, la famosa sopa verde, está condicionada por toda la agricultura intensiva que se abastece principalmente del trasvase Tajo Segura en el campo de Cartagena. Y esto ha abierto nuevos debates, ¿no?, sobre qué hacer, cómo hacer. El Mar Menor, de hecho, ha conseguido una figura jurídica propia a través de una movilización ciudadana única en Europa, ¿no? Esto ha abierto, además del debate de seguir apostando por la desalinización y la reutilización, también el debate sobre si hay que reducir o no el regadío o si hay que implementar trasvases de otros sitios, ¿vale? Son discursos políticos que tenemos presentes en el actual contexto político. Pero claro, ¿estamos en condiciones de hacer nuevos trasvases? Aquí habría que entrar a esa dimensión que os decía internacional. Y es importante entender este mapa. Gran parte de los recursos que se originan en España, a excepción del Ebro, ¿vale?, provienen de cuencas compartidas con Portugal. Y esas cuencas también tienen unos compromisos ambientales y cuantitativos que España tiene que aportar hacia las cuencas portuguesas, ¿no? De hecho, en el periodo 2008-2009, que hubo un periodo de sequía extraordinaria, España invocó una cláusula de sequía de que no podía cumplir con los requisitos del tratado, pero en paralelo se enviaron agua al Levante español, lo que originó un conflicto diplomático que digamos que en el debate público nacional español pues es poco conocido. Pero es una condición muy importante también para entender cómo están evolucionando las negociaciones en torno al agua en España o cómo pueden influir en un futuro plan hidrológico nacional. Por lo tanto, todas estas dinámicas que estamos viendo tienen un impacto realmente en la sociedad. Bueno, pues el año pasado el Real Instituto Elcano, con el que estamos colaborando en un artículo, elaboró una encuesta de percepción del agua muy general, o sea, muy detallada en diferentes elementos, ¿vale?,
Aquí he resumido unos pocos que conectan un poco con la presentación, donde bueno, se confirma que la población tiene una visión diferente al agua en función de su ideología o del territorio en el que vivan. Pero también hay algunos patrones comunes. Uno de los más sorprendentes es que nadie sitúa, o muy poca gente sitúa, la agricultura como el principal consumidor de agua en España, o que se opta siempre por políticas de la oferta, es decir, aumentemos los recursos hídricos para poder reducir el estrés hídrico, ¿no? Otras cuestiones también muy relevantes podrían ser que no es lo mismo hacer esa encuesta en Murcia o en Valencia respecto a los trasvases que hacerla sobre la desalación en Cataluña, en Aragón o en Castilla-La Mancha, ¿no? Lo cual muestra que las narrativas que se han ido construyendo estos últimos años pues han tenido un impacto muy fuerte en la sociedad y, por lo tanto, dificultan que haya un consenso a nivel nacional para poder adoptar un pacto, digamos, del agua, ¿no? Ya por ir concluyendo, me gustaría, lo primero de todo, mencionar que el agua, evidentemente, como hemos visto, es una cuestión geopolítica en España, aunque sea interna, pero tiene repercusiones también internacionales, ¿no? Y es porque realmente las estrategias políticas que se han ido construyendo en las últimas décadas cada vez influencian más los territorios y las poblaciones que viven en él, y por lo tanto dificultan la planificación y la gestión de los recursos hídricos en un momento muy delicado entre preservar los ecosistemas y abastecer a los usuarios, ¿no? Todo esto en un contexto, evidentemente, de tensión por todo lo que se ha mencionado sobre el cambio climático y los impactos que van a tener en el territorio, también en términos cuantitativos, ¿no? Y que además es importante tener en cuenta que estamos en un contexto donde hay mucha información, donde hay más polarización y donde estas visiones enfrentadas, estas representaciones que se han ido construyendo, cada vez están más alejadas o opuestas las unas de otras, lo cual aún dificulta más la tarea. Y bloquean, evidentemente, una estrategia nacional para poder afrontar los retos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, sería muy importante adoptar, digamos, esa visión, ese diagnóstico, ¿no?, que integre esa aceptación, esa comprensión de las sociedades hacia el recurso y abordar, digamos, un espacio de diálogo que bloquee esas representaciones opuestas, bloquee esa desinformación, esas narrativas que hacen que nos separemos, ¿vale? Y fomentar, digamos, un diálogo, un espacio de encuentro que facilite una toma de decisiones más consensuada y más coherente con el mundo que tenemos que afrontar, ¿no? En este sentido, no se trata de blanco o negro, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Evidentemente hay que combinar medidas de oferta y demanda en función de la especificidad de cada territorio. A veces hablamos de comunidad autónoma, hablamos de país, hablamos incluso de municipio, pero es muy importante conocer el territorio en su justa medida, ¿no? Y hay que adoptar, evidentemente, pues, soluciones que sean viables, pero sobre todo sostenibles, ¿no?, a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Bueno, pues a continuación, ecosistemas net cero. Cómo convertir la ambición climática en resultados verificables. En esta ponencia la van a impartir dos personas, que son David de Pastor y Susana Lozano. David es director general de AENOR Confía, la entidad que lidera el sector de la certificación y la evaluación de la conformidad en España y con una creciente proyección internacional. Tienes una sólida formación en gestión, una visión estratégica orientada al negocio y eres una pieza clave en la evolución de la compañía, adaptándola a las nuevas exigencias de un mercado global. Por eso, David Pastor defiende siempre la certificación como un factor de progreso social. Y Susana es la directora de AENOR Conocimiento, el área estratégica de AENOR dedicada a la formación y el desarrollo de competencias profesionales en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad y la excelencia operativa. Con una trayectoria marcada por el impulso del talento, Susana lidera la misión de transformar el conocimiento técnico
en una herramienta práctica, que puedas transformarla, que sea algo práctica, y transformadora para las organizaciones y, sobre todo, para los equipos. Pues cuando queráis, os invitamos aquí. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues nada, buenos días y muchas gracias por la presentación. La verdad que voy a empezar diciendo una cosa que no habíamos pensado y es, si hubiéramos tenido que elegir una presentación que fuera antes de la nuestra, habríamos elegido la de Diego, ¿no? Porque yo creo que ha puesto encima de la mesa la mayor parte de los conceptos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Nos hubiera dado paso perfecto. Bueno, antes de empezar, Aenor, una pincelada, ¿no? Supongo que muchos de vosotros conocéis a Aenor. Aenor es una entidad privada que se dedica a los servicios profesionales, generados alrededor del mundo de la certificación principalmente, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver alrededor, pero no solo eso, sino otras cosas. Somos unos 1.400 profesionales distribuidos en 12 países y estamos celebrando este año nuestro 40 aniversario, ¿no? Y yo creo que es importante, por aquí ven los logos, ¿no? De transformación y confianza, que conozcáis cuál es el propósito, porque yo creo que lo que queremos presentaros hoy es nuestro propósito convertido en realidad, ¿no? Pues efectivamente, lo más interesante, lo más importante que queremos trasladaros es nuestro propósito. Nuestro propósito es transformar la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Y de aquí partimos hoy, porque hoy estamos aquí porque queremos presentaros una solución, que es una solución que creemos que responde perfectamente a lo que nos ha dado pie Diego a empezar, y es que hemos hablado mucho de agua en esta sesión, súper interesante, pero también tenemos que hablar del mundo del carbono, de la descarbonización. Y venimos aquí a presentar una solución que es nueva para nosotros, hoy la presentamos en público, sí, y que pensamos que es muy interesante porque cumple con muchas de las cosas que han salido ya en la ponencia de Diego. ¿Por qué podemos hablar de esto? Primero, un argumento de autoridad. Bueno, ¿por qué creemos que podemos hablar de ello? Bueno, pues porque llevamos muchos años vinculados, desde el protocolo de Kioto, vinculados a la certificación de proyectos de cambio climático, ¿vale? Llevamos, en los últimos años, hemos realizado casi 400, hemos certificado casi 400 proyectos de cambio climático, de esos que generan esos créditos de carbono, de los que habéis oído hablar seguro todos vosotros. Hemos generado 10 millones de toneladas de créditos de carbono en esos proyectos, y los cuales 140 de ellos son forestales en todos los continentes, como podéis ver ahí. Pero no solo eso, sino que además también trabajamos... No solo eso lo hacemos desde el arranque del protocolo de Kioto. Nosotros empezamos a verificar esos créditos de carbono que se obtenían de los proyectos, pero eso ha avanzado y ahora hacemos muchas más cosas. Ahora, además, promovemos proyectos en todo el mundo relacionados, algunos de ellos con temas forestales y que terminan en la verificación de créditos de carbono. Otros no tienen nada que ver. Hacemos temas relacionados con valorización de residuos. Por ejemplo, estamos trabajando en México muy activamente con los proyectos relacionados con el sargazo que hay en las costas de México. O en Baleares con la Posidonia. O en Baleares con la Posidonia. Entonces, tenemos un enfoque internacional en gestión de proyectos relacionados con el cambio climático y que terminan todos ellos con la certificación de los créditos de carbono. Eso es un poco todo lo que hacemos. Por lo tanto, teníamos que pensar cómo podemos aplicar este conocimiento adquirido en multitud de proyectos y en muchas experiencias a soluciones que puedan contribuir a lo que estamos buscando. Y entonces empezamos a trabajar en dos conceptos principales, ¿vale? El primero de ellos es el de los ecosistemas. Voy a dejar que Susana lo defina, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? Pero la idea que hay detrás de esto, y por eso Diego lo decía muy bien, es ya no podemos pensar en nosotros de manera individual, en aquello que podemos hacer, ya por supuesto no como ciudadanos, sino como empresas. Ya no podemos pensar en las empresas de manera individual, sino que tenemos que pensar en nuestras interacciones. Y por lo tanto, esas interacciones de las empresas con terceros o en su propia cadena de valor, etcétera, etcétera, es donde podemos trabajar realmente en busca de la descarbonización. Y ese es uno de los elementos principales. Por lo tanto, hemos definido ese concepto. Vale. ¿Y cuál es la definición de un ecosistema? Pues un ecosistema es un conjunto de agentes independientes que interaccionan entre sí y que, con motivo de esa interacción, se produce un valor para ese grupo que es mayor que si contempláramos el valor de las transacciones individuales. Cuando pensamos en un ecosistema, pues hay muchos ecosistemas y aquí hoy queremos traer uno que es un ejemplo, que es el ecosistema ciudad. Pero también hay otros ecosistemas. Un ecosistema puede ser un sector, como el turismo, o puede ser una determinada cadena de valor.
Nosotros hoy vamos a poner un ejemplo para este producto, para esta solución que queremos presentar, que es el concepto ciudad, ecosistema ciudad. Exacto. Pero además hay otro segundo concepto, que es el concepto de compromiso, que es obvio, pero no tan obvio. Nosotros, si conocéis AENOR y todos conoceréis AENOR, nos recordaréis pues, por la certificación de la calidad, ¿no? O del medio ambiente, ¿no? La ISO 9001, la ISO 14001. Todo el mundo nos conoce por este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que la realidad va por delante de la normalización o de la estandarización, ¿vale? La realidad va por delante. Las empresas necesitan, y las instituciones, no solo las empresas, sino las instituciones, van adelantadas respecto de sus necesidades con respecto a todo esto. Y teníamos que encontrar un modo de canalizar esas necesidades para diferenciarse, para poder dar mensajes ciertos y reales y rigurosos a sus interlocutores, cualquiera que sean esos interlocutores. Y ahí aparece el concepto de compromisos. Compromisos no es una idea etérea, es una idea basada, es un elemento basado en una norma UNE, que nos habilita para poder verificar que es realidad aquello a lo que determinadas instituciones se comprometen. Hay una metodología internacional definida para esto y es lo que hemos construido, para poder anticiparnos a esas necesidades antes de que puedan llegar los estándares. Porque en realidad, ¿qué es lo que vamos buscando, ¿no? con todo esto? Vamos buscando, lo primero de todo es, primero tiene que haber una certificación. Nosotros creemos en la certificación, en la presentación que hacían de mí, decía, creo en la certificación como vehículo, porque creo que es la manera en la cual podemos mostrar realidades hacia nuestros interlocutores, a nivel empresarial, a nivel institucional, ¿no? También nos permite este sistema priorizar iniciativas, saber cuáles son más rentables, menos rentables, en cuáles tenemos que poner el foco porque nos va a traer mejores resultados. ¿Cuáles pueden tener más impacto? Podemos diferenciarnos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando diferenciarnos de los demás. La estrategia gira alrededor de la diferenciación. Lo más importante es la diferenciación. Cualquiera que sea tu estrategia. Seas una ciudad, seas una institución pública, seas una empresa, lo que buscas es ser diferente de los demás. Necesitas encontrar esos vehículos de diferenciación real. Y esto lo hacemos además con transparencia, estableciendo una serie de métricas que son transparentes, que se pueden ver por todos los implicados en este sistema. Y trazables. Todo el mundo puede verlo. Podemos trazar desde el principio hasta el final todos los procesos. Y por último, año 2026, no podemos hacer esto sin tecnología, ¿vale? Tenemos que basarnos en la tecnología, porque la tecnología es el vehículo que además nos da más rigor, nos da más veracidad, nos da capacidad de escalar. ¿Y por qué las ciudades? Pues las ciudades por 3 razones. El primero de todo es porque simbolizan un compromiso público, un compromiso político, un compromiso de poner el foco en un ecosistema muy concreto que va hacia los ciudadanos y que y que está muy acotado a ese compromiso público, ¿no? Realmente. Exacto. Segundo, porque tenemos que ayudar a las administraciones, a las instituciones, a priorizar, a definir cuáles son los elementos de gestión que tienen más impacto, en este caso en la descarbonización o en el camino hacia el net cero. ¿Cuáles son los elementos que tienen verdadero impacto? ¿Cuáles son estas acciones que tenemos que realizar? ¿Cómo podemos mejorar en nuestra gestión para poder lograr nuestros objetivos? Buscando la competitividad y el atractivo de las ciudades que se convierten en polos de inversión, en focos de inversión. Y para ello tenemos, y vamos a intentar no alargarnos mucho, sí, nuestra solución, ¿vale? ¿En qué consiste esta solución? Esta solución tiene muchos dibujitos ahí, pero nos vamos a centrar, hay 3 grandes fases en esta solución, ¿vale? La primera de ellas. Nosotros escuchamos las necesidades del municipio y escuchamos las necesidades del municipio escuchando cuáles son los compromisos que adquiere la ciudad y viendo y diseñando de la mano de las autoridades, de los implicados en el proceso, cuáles son aquellos lugares en los que vamos a poner el foco, en los que vamos a poner la atención. Y esos los traspasamos a unos compromisos concretos que son los que vamos a ir monitorizando. Muy importante en esta primera parte el alcance. ¿Cuál es el alcance del ecosistema? El municipio tiene que decidir sobre qué va a trabajar. No vamos a trabajar sobre todo, vamos a definir sobre qué. ¿Cuál es el alcance que queremos tener? ¿Queremos tener el alcance de los servicios municipales? ¿Queremos tener el alcance enfocado a la energía? ¿Queremos tener el alcance de las empresas municipales o de las empresas principales que están ubicadas en el territorio? ¿Cuál es el alcance que queremos definir? En ese marco de alcance es donde vamos a actuar y donde vamos a definir compromisos específicos y no en otro, solamente en ese, porque lo que vamos buscando es rigurosidad. Vamos buscando poder hacer cosas que sean veraces y que sean ciertas, ¿vale? Segunda gran fase que te ocupa todo esto que está por el centro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar nuestras metodologías, aplicar las metodologías internacionales y la tecnología, de lo que voy a hablar después. ¿Para hacer qué? Para medir el balance de carbono. ¿Cuál es el balance de carbono real? Las empresas, las ciudades no son net cero.
pueden ir en la dirección hacia el net cero. Los municipios, las ciudades tienen emisores de gases de efecto invernadero, por lo tanto habrá que medirlo y habrá que medirlo de acuerdo a estándares y habrá que medirlo de manera correcta, no de acuerdo a declaraciones, ni estimaciones, ni nada por el estilo. Se miden las emisiones del alcance que se ha definido, se miden las absorciones. Los municipios, en una buena parte de los municipios, tienen capacidad de absorción que no entran dentro del marco de las metodologías internacionales para generar esos créditos de carbono de los que estábamos hablando antes, pero sí generan absorciones y, por lo tanto, el neteo entre las emisiones y las absorciones define un marco de referencia, cuál es la base de carbono. Sobre esa base de carbono es donde vamos a definir los planes de acción. Hablábamos de priorizar, ¿vale? Si mi compromiso es reducir las emisiones de carbono del municipio o dirigirme hacia una neutralidad en el carbono en una fecha determinada, lo que tengo es que definir qué planes de acción voy a realizar. Voy a cambiar los autobuses urbanos de combustión a electricidad, voy a cambiar mi gestión de residuos, voy a promover la valorización de mis residuos urbanos. ¿Cuál es exactamente? O lo voy a promover en un sector concreto, como puede ser, estamos en Baleares, el turismo, por ejemplo, donde tenemos algunas experiencias desarrollando valorización de residuos urbanos, perdón, de residuos turísticos. Así que lo que hacemos es alimentamos todos los datos, vemos cuáles son esos datos de las empresas locales, empresas públicas, todo lo que hayamos definido que vamos a medir, que será diferente en cada uno de los municipios. Establecemos esa línea base, estableciendo cuál es la emisión de carbono y cuál es la captación, porque hay muchos municipios pues, que tienen prácticamente todos, zonas verdes, zonas forestales, que son captadores de carbono. Tenemos ya la línea de la que vamos a partir. ¿Vamos a conseguir que el ecosistema sea net cero? No vamos a conseguir que el ecosistema sea net cero. Es muy poco probable o hay muy pocos municipios que tienen esa posibilidad de serlo, pero lo que vamos a hacer es ayudar a crear ese camino para año a año ir mejorando, ir monitorizando esas mediciones de manera que vayamos viendo cuál es la influencia de todas esas acciones que vamos tomando por el camino y vamos a ir viendo cómo va mejorando cómo va mejorando idealmente. También podemos ver que a veces no y vamos a establecer las medidas para ir corrigiendo, ¿no? Pero el camino es hacia el net cero. Y vamos a certificarlo. Y certificarlo significa que no es una opinión, sino que es una verificación. Cuando está certificado, nosotros ponemos nuestro sello y luego llegamos a la parte de comunicación diciendo que eso que ocurre ahí es cierto. Y lo podemos decir porque hemos cumplido con todas las metodologías. Y cuando decimos que es cierto, nos sentimos felices de ayudar a comunicarlo. Y cuando hablamos de comunicarlo, significa que nosotros, que tenemos una marca que está reconocida por el 70% de la población española, podemos poner nuestra marca al lado de la marca del municipio para decir que sus compromisos medioambientales en términos de descarbonización ocurren de verdad. Y cuando el municipio quiere incorporar a sus ciudadanos en el proceso, podemos acompañar a la incorporación de los ciudadanos. Y también podemos hacer esa verificación. ¿Están contribuyendo los ciudadanos con iniciativas municipales a esto? Incorporar todo eso y poner nuestro sello a disposición y nuestras herramientas de comunicación a disposición de los municipios y a disposición de los políticos que gestionan los municipios, al fin y al cabo, y de los técnicos que gestionan los municipios, para poder dar veracidad a de los ciudadanos. Exacto, y de los ciudadanos. Y la realidad es que, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver en un lugar toda esa información, para que cualquiera que pueda entrar en ese lugar pueda ver qué es lo que está pasando. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Solo con tecnología. Y por eso AENOR, que es conocida por hacer certificaciones del 9001, lleva invirtiendo en tecnología mucho tiempo. Y llevamos invirtiendo en tecnología relacionada con los elementos del cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros estamos particularmente preocupados por los problemas reputacionales que tienen que ver los proyectos de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso llevamos años, y por eso tenemos un sellito ahí al lado que dice Quelia, que es nuestro partner tecnológico y nuestra inversión, y detrás de Quelia está IBM, ¿vale? Por lo tanto, estamos con partners de primer nivel desde el punto de vista de la tecnología para hacer dos cosas, que son las que fusionamos en este modelo. Una cosa es nuestras plataformas de MRV, perdonad por el palabrejo, ¿vale? Esas son las plataformas que gestionan los proyectos de cambio climático, los proyectos que generan créditos de carbono, de principio a fin, incluso con monitoreo satelital, con cálculos de líneas base, con aplicación de algoritmos que calculan la absorción de carbono en los territorios y el monitoreo de que eso está ocurriendo de manera continua, ¿vale? Esas son las plataformas de MRV. Y lo segundo que incorporamos es todas nuestras capacidades que hemos desarrollado estos años, principalmente en Latinoamérica, para gobiernos latinoamericanos, de las plataformas de registro, donde se registran todos los proyectos de cambio climático de un país, en base a los cuales luego se hacen los intercambios de acuerdo a los acuerdos de París. Los intercambios de créditos de carbono, los intercambios de carbono entre países, se hacen en base a plataformas de registro que nosotros tenemos la tecnología, hemos desarrollado esa tecnología. Y esto fusionamos permite esos dos elementos. Una cosa súper importante y es el acceso a
ver todos los proyectos que están contenidos en esta plataforma, pueden ser consultados, se pueden ver qué proyectos aparecen ahí, están generando créditos de carbono, y también ver cómo es el registro país, todos los proyectos que hay, país por país. O municipio por municipio, o empresa municipal por empresa municipal, o parque por parque, ¿vale? Podemos monitorizarlo todo y hacerlo transparencia, hacerlo público, ponerlo a disposición de los ciudadanos o a disposición de aquellos que quieran visualizarlo. Solo 3 ideas de aquí y con esto ya vamos a terminar. Número 1, toda la cuantificación es basada en ciencia. Hemos estado hablando, acabamos de tener una ponencia espectacular acerca de temas del agua, las anteriores igual. Hemos hablado, Diego estaba dando muchos datos relacionados con la energía. Toda la cuantificación es basada en ciencia, no son opiniones. Utilizamos la ciencia para esto y utilizamos la tecnología para ello. Segundo, lo que estamos buscando es conseguir esas plataformas ciudad que van en la dirección hacia el net cero. Y tercero, ¿qué es lo que pretendemos todos los jugadores alrededor del mismo lugar? Hablando de lo mismo, con la misma información, con los mismos parámetros, con la misma forma de trabajar, ¿vale? Esa es la idea que hay detrás. Es nuestra aproximación, nuestra contribución. ¿Cómo podemos contribuir a la descarbonización generando ecosistemas, generando interacción entre diferentes jugadores, en este caso, las ciudades? Y poniendo a disposición de las ciudades, de los municipios, de los ciudadanos, esta herramienta para que todo lo que se trabaja en este ámbito pues, pueda ser transparente y verificado. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias. David, Susana, muchas gracias por vuestra intervención. Y ahora llamamos a Silvia Vendrell, Miriam Portillo, José García y Pet Lluís. ¿Estás por aquí? Ajá, es que era el único que no tenía controlado. Ahí, Silvia y Miriam para allí. Bueno, pues estamos ya casi acabando. Tenemos sobre una mesa redonda, la verdad, que muy interesante, en la que vamos a hablar el lema de toda esta mañana, ¿no? Lo de la revolución del bienestar en nuestros municipios, energía, descarbonización, eficiencia y naturaleza urbana. El lema de este año de las jornadas, de la jornada y media, como decía la presidenta esta mañana, es paso firme hacia el futuro. Yo he querido jugar con ellos y con ellas, y entonces cada uno y cada una, según la empresa en la que representan, pues, al principio les voy a hacer una serie de preguntas. Pero para conocerlos, una breve pincelada sobre las personas que pues, tan amablemente han venido hasta aquí. Pet Lluís Cobos es director de gestión integral en Melchor Mascaró, empresa referente en el sector de las infraestructuras y los servicios ambientales en las Islas Baleares. Una trayectoria consolidada en la gestión operativa estratégica y lideras departamentos claves que aseguran la calidad, la seguridad y, sobre todo, el compromiso ambiental de la compañía en múltiples proyectos. Silvia es una figura clave en el ecosistema de la sostenibilidad, la transición energética de las Baleares. Como ingeniera y gestora estratégica, su carrera se ha centrado en integrar la innovación tecnológica con la responsabilidad ambiental, consolidándose como una líder empresarial de referencia en el archipiélago. Está aquí como presidenta del Clúster TAFE Transición Ecológica de las Islas Baleares. Ejes de gestión importantísimos para ti, el impulso de las renovables, y para mí también, el impulso, la innovación y la colaboración y la descarbonización del turismo. Miriam es directora comercial y de marketing en Saika Natur, la división del grupo Saika, especializada en la gestión integral de residuos y servicios ambientales. Tiene una sólida experiencia en el desarrollo de estrategias circulares, lideras proyectos enfocados en ayudar a las empresas a alcanzar el objetivo vertido cero, luego sabes que te voy a preguntar sobre eso, y transformando los residuos en recursos secundarios de alto valor. Y José García, que es manager de soluciones ESG de construcción en AENOR, como los compañeros que han estado previamente aquí, proceden de AENOR, y lideras el desarrollo y la implementación de marcos
de verificación para uno de los sectores más determinantes en la lucha contra el cambio climático. Tienes amplia experiencia en el sector de la evaluación de la conformidad y te has especializado en traducir los ambiciosos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en herramientas tangibles para la industria de la construcción y las infraestructuras. Pues como os decía, hemos querido jugar con el título para conocer también a qué institución y qué empresa representa cada una de las personas que han venido. Y entonces yo os quería preguntar, con paso firme hacia el futuro, ¿consideráis que ya se están dando desde vuestra empresa esos pasos firmes para el futuro que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina? O sea, por ejemplo, con Pep. Bueno, a ver, pasos se están dando. Yo llevo más de 20 años en la empresa y no porque esté uno de mis jefes aquí, pero sí que ha habido un compromiso siempre. ¿Dónde está? En segunda fila, esa del banco. Pero sí que ha habido ese compromiso. Lo que yo creo que ha cambiado en los últimos años, y a lo mejor antes se hablaba de geopolítica, la geopolítica ha tenido una influencia muy clara en esto de la energía, no solo de la energía, de los materiales. Nosotros hacemos infraestructuras, el precio del asfalto va vinculadísimo al precio del petróleo. Entonces, yo creo que esos pasos se están dando y sobre todo creo que el paradigma ha cambiado un poco de que las empresas o que nuestros clientes querían hacer cosas sostenibles, como un poco un buenismo, ir un poco más allá por convicción o por lo que fuera, a empezar a ser algo mucho más estratégico. Empieza a posicionarse muchas más empresas, muchos más clientes, muchos proveedores ya como un tema estratégico el que caminemos hacia eso. Otra cosa es que vayamos a la velocidad de crucero adecuada, eso ya... Esa parte. Pero sí que se está avanzando, sí que se está avanzando. ¿En vuestro caso, Silvia? Yo creo que, de hecho, paso hacia el futuro, diría casi que ese futuro del que hablamos, ¿no? en el sector de descarbonización, como que casi lo tenemos aquí. No es tanto un futuro, sino que ya hablamos de un presente que, de hecho, me gusta mucho porque igual hace unos años se hablaba de que esto llegaría y da más pereza, ¿no? Hacer algo cuando lo ves tan largo plazo y de hecho, lo tenemos aquí. Nosotros, cuando hablamos de transición ecológica, hace 5 años se pensaba en energías renovables y hoy no. Hoy dices transición ecológica y piensas circularidad, reutilización de agua, piensas en tecnología, piensas en digitalización, en muchos otros conceptos que lo abarcan. Desde el clúster, que es lo que yo puedo decir, nosotros englobamos a empresas, asociaciones, entidades del gobierno y centros de conocimiento, ¿no? Como la propia universidad. Y eso nosotros, o sea, mi claro ejemplo para decir que creo que sí que lo estamos haciendo es ver que en el año 2023, cuando arrancamos, éramos 17 asociaciones, bueno, asociaciones no, perdón, sociedades, ¿no? Empresas dentro. Y ahora vamos camino a las 60. ¿Pero de las islas? Sí, de Baleares. Ajá. Entonces, pues contamos con empresas grandes, pues empresas del sector energético sin duda, de distribución, de transporte marítimo, de residuos. Contamos con lo que hemos dicho, ¿no? En parte del sector público y de conocimiento. Y entonces, en realidad lo que estamos viendo es que se puede utilizar la palabra que han descrito, ¿no? de nuestra compañera Daenor, es como un ecosistema empresarial nuevo ya, que podemos hablar de que está centrado en la sostenibilidad y la descarbonización. O sea, estamos haciendo cosas prácticas desde el clúster con todas las sociedades, ¿no? Participamos del Clean Energy Eye for European Islands, que se desarrolló este año en Baleares, y nosotros fuimos uno de los participantes e impulsores. Y eso posiciona a Baleares a nivel europeo en una posición pues, bastante estratégica, ¿no? Y como ello, pues diferentes iniciativas que yo creo que realmente sí que definen que hacemos pasos. Miriam, pasos desde Saica Natur. Yo bueno, desde Saica, claramente, bueno, no está mi presidenta en esta reunión, pero claramente te tengo que decir que damos pasos firmes hacia el futuro, hacia un futuro sostenible, más que nada porque
liga la sostenibilidad perfectamente con los valores y la misión del grupo. Nosotros tenemos un crecimiento que está basado en algo que ahora está muy de moda, que es la economía circular. Y os cuento para que entendáis. Somos 4 divisiones. Estas 4 divisiones, la primera, Saika Natur, que es la que yo trabajo en ella. Ahí pues, ofrecemos servicios medioambientales a los clientes. Y en estos servicios medioambientales recuperamos los residuos. Con el flujo que tenemos de papel y cartón, Saika Natur se lo vende a la segunda unidad de negocio, que es Saika Paper. ¿Qué hace Saika Paper con ella? Lo recicla y hace bobinas de papel y cartón, de papel. ¿Qué hace Saika Paper? Vendérselo a las otras 2 empresas de packaging, a Saika Pack, y hace cajas de cartón sostenibles, y a Saika Flex, que hace embalaje flexible cambiando en gran medida embalajes de plástico por el papel. De nuevo, nosotros en Natur lo recuperamos de nuestros clientes una vez que se ha consumido el embalaje o de las recogidas selectivas de las ciudades y lo volvemos a meter en ese circuito. Luego, esto es economía circular y hablando de economía circular, hablamos de futuro. Y esto lo replicamos también, este modelo, con el polietileno de baja densidad, que para que todos entendáis es el plástico film. ¿Cómo damos pasos hacia el futuro? Pues porque además nosotros este modelo lo compartimos con nuestros miles de clientes que tenemos en 11 países. Llevamos, no es flor de un día esto, llevamos ya más de 80 años haciendo esto. Somos 12.500 personas y ahora nuestro plan estratégico, que no nos deja descansar, nos empuja a seguir avanzando en 3 vías. Una, por un lado, pues para seguir creciendo. De hecho, acabamos de comprar de FCC Ámbito la división de gestión de residuos y se va a potenciar a Saika Natur en España. Y acabamos de llegar a un acuerdo con un grupo alemán que tiene empresas en 4 países, un empuje importante para Saika Packaging, la que hace las cajas, en el centro de Europa y en el este. Y además, nuestro plan estratégico habla de ser más eficientes. Vamos dando pasos hacia la eficiencia. Y además habla de tener menos impacto en el medio ambiente. Y de hecho, y ya con esto acabo, en el Burgo de Ebro, que es la planta más importante que tenemos aquí en España, vamos a hacer una inversión de más de 100 millones para una planta de biomasa que va a venir a sustituir el consumo de gas natural y que va a tener un impacto de una reducción del 53% en alcance 1, lo cual eso creo es un paso importante también a compartir. Y en tu caso, José, cuidadito que no están tus jefes, pero hay compañeros. Además, aprovecho pasos firmes. que nos contaban cómo AENOR cumple este año 40 años, ¿no? Y yo creo que llevamos dando esos pasos en estos 40 años, desde que se empezó certificando productos, materiales, la calidad de esos productos, ¿no? Para vencer esa brecha competitiva que surgió con la entrada de España en el mercado común. Y esa evolución que ha ido de la mano también de la sociedad, de las necesidades que iba teniendo la sociedad a lo largo de todos estos 40 años, pasando por la certificación, ¿no? Que nos comentaban también David y Susana, desde la 9001, la 14001, pero más recientemente esa necesidad de certificar valores, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad y más en concreto, por ejemplo, en el sector de la construcción, que es donde yo estoy más enfocado. Y ahí también creo que estamos dando pasos firmes porque existe esa necesidad de pasar de una sostenibilidad declarativa, ¿no? No vale solo con decir soy sostenible, sino también que sea verificable. Es necesario que existan datos, medir, la medición de todos los factores, indicadores que tienen que ver con la sostenibilidad, pero también verificarlos. Y ahí es donde creo que sí que estamos haciendo pues, una labor muy intensa, muy pues en torno a todas esas soluciones, certificaciones que tienen que ver con la construcción, con la sostenibilidad en la construcción, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. La mesa es la revolución del bienestar en nuestros municipios, la importancia de los municipios. En tu caso, Silvia, quiero leerlo porque no quiero despistarme de nada. ¿Consideras que el desarrollo de una industria energética local fuerte y renovable puede generar empleo de alta cualificación, reducir la dependencia exterior del territorio mientras apuesta, como pasa aquí, con un modelo de turismo motor económico de las islas y que a su vez sea cada vez más descarbonizado?
Es una pregunta muy larga, ¿eh? Falta algún punto ya en medio. A ver, ¿cómo la desgranaría? Lo primero de lo que has preguntado, sí que me gustaría puntualizar un tema, y es que hablas de reducir la dependencia del exterior. Y de hecho me gusta puntualizar eso porque hay veces que sin darnos cuenta, pero a veces lo llevamos al extremo, ¿no? Y decimos, islas, no, dependemos del exterior, esto hay que eliminarlo. No, o sea, no tenemos que independizarnos, ¿no? Yo firmemente creo que no se trata de eso. Sí que se trata de encontrar un equilibrio sano, por decirlo de alguna manera. Que es cierto que necesitamos reducir esa dependencia, sí, pero yo creo que ya estamos encaminados en eso, ¿no? Descarbonización, ¿no? o esta independencia más del exterior, energéticamente hablando, y desarrollo del sector económico, centrándonos quizá en el turístico, ¿no? Que es uno de los más pesados de Baleares, no creo que sea algo contrapuesto, ¿no? De hecho, creo que ya va de la mano. De hecho, diría una cosa, es que creo que no somos conscientes de que como territorio hemos desarrollado mucha habilidad y muchas soluciones y respuestas en esta línea, y gracias precisamente al sector turístico, ¿no? Porque llevamos pues, muchos años gestionando muchísimos visitantes y, por tanto, muchísimos recursos también. Con lo cual, hemos aprendido a hacer algo de forma natural o casi obligada, quizá esto de la necesidad agudiza el ingenio, y no somos conscientes de ellos, ¿no? Pero como territorio realmente hemos aprendido mucho. Entonces yo creo que tenemos una ventaja competitiva ahí, y que es algo que podríamos de alguna manera exportar, ¿no? Como Baleares, es decir, oye, pues tenemos cierto conocimiento que se puede llevar a como exterior. territorio y además en ese sector, ¿no? En el turismo. Sí, el sector, sí, exacto. Bueno, como lo has nombrado, ¿no? Sí, me he sí, focalizado por un poco eso. más en ese en concreto. Pero yo creo que, de hecho, estos dos conceptos van de la mano. No es que se pueda, es que se debe, ¿no? El sector turístico, o sea, el visitante que viene, lo que busca de Baleares, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero quizás estamos de acuerdo, es que la parte de la naturaleza y un territorio limpio, y eso va de la mano de la descarbonización, ¿no? Las ciudades que presentábamos, de las que hablaba Diego y de todo lo que hemos comentado, pues todos vamos en esa dirección. Entonces creo que no es algo que se pueda, es algo que estamos haciendo y que se debe hacer. Sí, este es mi mensaje. En tu caso, Miriam, te decía antes lo de residuo cero, digo, son palabras que a ti te suenan mucho, lógicamente se forma parte del trabajo en el que estáis. Dentro de la colaboración público-privada y la gestión inteligente de los materiales, ¿se puede alcanzar, es suficiente para alcanzar la descarbonización, la protección de los recursos naturales en entornos sensibles, como en este caso las islas, teniendo muy presente, tú has dicho también, has hablado la economía circular y todo lo que se nos pide desde el siglo XXI? Bueno, lo primero, yo creo que cuando estabas escribiendo las preguntas estabas prendado, porque esta también es bastante intensa la pregunta. Es que mire, lo que manejabais cada uno, digo, a por ellos. Madre mía, entonces voy a intentar trocearla para que no se me vayan, porque yo creo que no, es yo que… te repito lo que entonces, y voy a intentar hablar sencilla y… Con lo cual, si residuo cero me encaja mucho, entre otras cosas, el residuo cero, bueno, pensad que no es que no existan residuos, en un mundo ideal pues tal vez, pero en todos los procesos industriales no son súper eficientes y por tanto siempre se generan los residuos. Entonces, esos residuos lo que hay que hacer es que permanezcan cuanto más en el ciclo productivo. Y en eso estamos nosotros desde SAIC ayudando a nuestros clientes a gestionar correctamente sus residuos para que eviten el vertedero. Sí. Entonces, contestando a la pregunta, colaboración público-privada es absolutamente clave, sobre todo cuando tenemos cuestiones complejas. O sea, yo creo que aquí tiene que haber muchísima comunicación, aprendizaje mucho y avanzar todos en el mismo sentido, pues los unos poniendo normas, objetivos y seguridad jurídica, y la parte más privada, pues las inversiones, la trazabilidad, las soluciones técnicas. Luego me hablabas de algo que también es muy importante, que es la gestión inteligente de los materiales, que para mí son los residuos. Clave. Y clave es, hablabais antes de la concienciación.
Yo no sé si existe concienciación, cada vez estamos más informados y formados, pero no sé si venimos de un mundo más relajado, pero no hay suficiente concienciación como para asegurar que se gestiona correctamente. Y aquí hay dos temas importantes. Uno, si nosotros depositamos el residuo, y hablando de los municipios, en el correcto cubo, con ese residuo de papel hacemos cajas. Pero si hacemos una mezcla de tal manera que no se pueda segregar, con eso, en el mejor de los casos, se puede quemar y generar energía, en el peor se entierra. Con lo cual hay que ser conscientes de que esa gestión desde el origen es importante. Y ya no es una cuestión ambiental, como os he explicado, pues se quema y se acabó. No, es una cuestión ya incluso de seguridad. Ahora tenemos un problema muy importante, y no solo en España, en toda Europa, con las baterías de litio. La electrificación está fenomenal, pero la gente depositamos cualquier utensilio, cualquier cosa en los contenedores de papel y cartón. Cualquier fricción, esto es como un mechero. Y esto es un problema que está generando importante en el sector. Pues la semana pasada en Madrid desapareció por completo una empresa de gestión de residuos. O sea, quema aquello y imaginaos, es todo pues, plásticos, papel, o sea, aquello se incendia y desaparece. Entonces, conciencia en esto. También para mí es gestión inteligente del residuo, poner en conexión el productor del residuo con el que hace algo con el residuo, con el que lo recicla. En eso trabajamos. Y es muy importante también para la gestión inteligente de los residuos, al final, que se genere un mercado para que la industria pueda consumir esos residuos y los integre en su propio proceso, ¿no? ¿Me dices si es suficiente? Claramente no. Ha estado hablando alguien sobre, bueno, toda esta mañana llevamos hablando para la descarbonización y la protección del medio ambiente y otras muchas cosas, pues una energía adecuada, una construcción eficiente, un ecodiseño de los materiales, un no consumo de la materia prima virgen. O sea, y para decir, ¿y qué es lo más importante? Pues hacemos un análisis del ciclo de vida, vemos el impacto y empezamos ahí a priorizar qué es lo más importante de todo. Pero en cualquier caso, la gestión correcta de los residuos y la colaboración público-privada son súper importantes. Más especialmente en una isla, que también me lo preguntabas, por supuesto, porque, entre otras cosas, aquí el territorio es más limitado y además hay mucha temporalidad, como ya sabéis vosotros, nos voy a explicar, y además muchas personas venimos pues, por lo chulo que es todo esto. Luego hay que cuidarlo de manera más especial. Luego es una estrategia ambiental y también estrategia económica de la propia isla. Y bueno, nosotros decirte que tenemos un producto especial para los municipios, igual que tenemos un producto especial para el retail, para la industria, y en concreto va de ayudar a los municipios a que distingan mejor cuáles son los barrios donde viene peor el residuo, los ayudamos a que ellos vean qué es de este barrio, los ayudamos también a formar a la ciudadanía, participamos en eventos con las escuelas, los ayudamos poniendo a disposición, en concreto aquí en Mallorca tenemos también una de esas 112 plantas, una está aquí, tenemos 24/7 la planta abierta para que la recogida selectiva nos llegue a cualquier hora, facilitamos la trazabilidad, facilitamos la transparencia con pesajes automáticos de la persona que llega, por supuesto tenemos carretillas eléctricas para que tengan menos impacto de alcance 3, bueno, tenemos un producto adecuado para que cada vez hagamos las cosas mejor. Y todo esto, además, relacionado con lo que has comentado al principio de la economía circular, que forma parte de vuestra génesis, vamos, y de vuestro Efectivamente, desarrollo. efectivamente. Y otra cosa importante es que nosotros reciclamos en cercanía, porque hay empresas, bueno, nosotros, como ya os decía antes, tenemos Ica Paper, que es la que con el papel y cartón lo recicla, y lo hace aquí, en España. Hay empresas pues, que no tienen esta capacidad y envían los residuos a Asia o donde sea. Entonces, nosotros, la economía circular, claro, nosotros tenemos, era por enfocarlo en los municipios, pero tenemos ejemplos muy chulos, muy potentes, con todo tipo de residuos. Pues, por ejemplo, con Alcampo, si vais a comprar el compost para ponerlo en las macetas de casa, pues ese compost lo hemos hecho con los residuos orgánicos que ellos han generado, bueno, de manera que al final se ha creado un compost que puedan ellos vender. Y en la bolsa en la que va, que es una bolsa de plástico, pues es una bolsa de plástico que lo hemos fabricado
o sea, fabricado con la granza hecha a partir del plástico de Alcampo. Es decir, hay ejemplos muy, muy, muy chulos de economía circular que nosotros pues, ayudamos a las empresas para esto. Muchas gracias. Mira, leo sobre vosotros, Pep. Las infraestructuras han marcado vuestros orígenes claramente dentro de lo que es el grupo, teniendo muy, muy presente que es posible progresar, que es un poco lo que os estoy preguntando, minimizando, ¿no? Minimizando los impactos. Pero me gustaría saber, por ejemplo, cómo optimizáis los distintos puntos de gestión de residuos a la vez que aportáis soluciones de ingeniería sostenible respondiendo a los retos geográficos del archipiélago. O sea, porque todo lo que podemos hacer, como estaba diciendo ahora Mira, una cosa a la península, pero luego además, de como ha adelantado Silvia, pero luego en el caso concreto aquí de las islas. A ver, cuando hablamos de urbanismo, nosotros pensamos en nuestra casa, pero nuestra casa está en una calle, a esa casa le llega electricidad, le llega agua, le llegan telecomunicaciones, salen aguas sucias, la lluvia se va por algún sitio. Todas esas infraestructuras, que es en lo que nosotros llevamos más de 60 años trabajando, la empresa además se dedica a otras cosas. Por ejemplo, la instalación de cycles la construimos nosotros. Por eso ellos pueden reciclar porque tienen un edificio construido por nosotros en ese momento, ¿no? Y además nosotros, que gestionamos los residuos de más de 30 municipios de Mallorca, que tiene 53, si no me equivoco, pues de la parte del cartón lo llevamos a Sauca. O sea, esa sistemática de estar un poco en medio, o sea, pues la tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que buscamos es que está claro que cualquier infraestructura que se genere tiene impactos ambientales. Después, no nos olvidemos nunca que la sostenibilidad siempre habla también de los impactos sociales. Si yo mejoro una rotonda, a lo mejor consumo territorio, consumo materiales, pero a la vez estoy mejorando a lo mejor la siniestralidad o la accesibilidad de un entorno, ¿no? Pero a lo que íbamos ahora, lo que nosotros buscamos siempre es cómo podemos mejorar en ese sentido en las diferentes actividades. Por ejemplo, se ha hablado mucho de agua. Esta mañana nosotros gestionamos depuradoras, una pequeña parte de las depuradoras. Claro, ahora mismo las depuradoras que nosotros gestionamos, aproximadamente el 36-38%, ahora estoy hablando de memoria, de ese agua o se utiliza para regadíos o se utiliza para infiltración en acuíferos, para regenerar acuíferos. Entonces, y el resto va al mar. Es cierto que nosotros solo gestionamos, la decisión final depende de la administración, pero sí que, igual que gestionamos esas depuradoras, ahora mismo estamos trabajando en la construcción de una depuradora nueva, de una reforma de una depuradora, que es, nosotros vamos a poder, en esa depuradora, reaprovechar mucho más el agua, ¿no? Entonces, el papel de las empresas constructoras yo creo que es... ¿Pero mucho más? ¿Cómo? ¿Reaprovechar mucho más? Bueno, está preparada para que llegue a un terciario, para que se pueda llegar a potabilizar el agua otra vez. Entonces, claro, nosotros al final no decidimos tanto sobre el qué hacemos, pero sí que podemos decir sobre el cómo hacemos. Entonces, hablábamos de economía circular. Nosotros, en todos los temas de demolición y demás, hace años que trabajamos en la segregación de todos los materiales. Hace pues, un par de semanas estábamos nosotros con nuestras huellas de carbono y todas estas cosas. Claro, nuestros consumos de materiales son de los alcance 3 importantes. Pero claro, el alcance 3 del hierro que se consume en Europa, dado que la mayor parte del hierro que consumimos viene del reciclado y se puede hacer a través de hornos eléctricos, disminuye un 40% respecto al hierro de mena natural la huella de carbono que genera, ¿no? Importante. Entonces, claro, si nosotros a la hora de construir, a la hora de demoler, a la hora de realizar nuestro trabajo, hacemos una buena separación, contribuimos a esa economía circular, contribuimos a una descarbonización, porque al final esos materiales que empleamos aquí pues, tienen un menor impacto y además, si en la parte de construcción podemos aportar soluciones
que a veces son soluciones que nuestros abuelos hacían. Es decir, aquí tenemos unas paredes de piedra que aquí la climatización creo que no es muy necesaria. O sea, en el mes de agosto no va a hacer mucho calor aquí dentro. Claro, nosotros... refugio climático. Sí, a lo mejor no tendríamos que poner un cartel en la entrada. Pero ¿a qué me refiero? A que nosotros, por ejemplo, en muchas excavaciones se propone la reutilización de material de la propia excavación para hacer los forros exteriores, que además es muy típico aquí en Mallorca, de los edificios, de manera que evitas el transporte de ese material para una regeneración de canteras, evitas consumos de materiales y además estás mejorando el aislamiento con un material natural que más kilómetro cero no puede ser, porque es del mismo hueco que has hecho para hacer el edificio, que te permite disminuir ese impacto, ¿no? ese consumo energético. Y el año pasado, porque yo, como ya me repito, y alguno va a pensar que me tienen aquí, no sé, el año pasado se hablaba aquí, por ejemplo, de la edificación modular, ¿no? De la edificación industrializada como un elemento que puede contribuir a descarbonizar, a abaratar costes. El tema, volvemos a la parte más social de la sostenibilidad, el tema de la vivienda ahora mismo es evidente que preocupa a toda la sociedad. Si yo puedo, este año nosotros hemos empezado con un proyecto de sistemas modulares de baños, que disminuye mucho los transportes y demás. Si yo puedo contribuir a construir viviendas más eficientes, más pasivas, la persona que vaya a vivir allí, pues esa vivienda, al cabo del ciclo de vida que tenga, le va a suponer un ahorro, le va a suponer menor consumo, más confort. Entonces, yo creo que todos esos puntos, que al final nosotros, como estamos en muchos sectores, pues son los que tenemos que tener un poco en cuenta de cara a que cómo lo hacemos seamos mejores. José, tus compañeros esta mañana nos han dicho ya cómo convertir la ambición climática en resultados verificables, pero me gustaría saber algo que, por ejemplo, para mí decirlo ya es complicado, ¿no? Como es reducir la huella de carbono, a la vez que hemos visto que esta mañana eran de los más importantes y de los que más se gestionaban, ¿no? A la vez que se gestionan de forma eficiente los residuos de construcción y demolición y el uso de materiales sostenibles. O sea, y a su vez, todo esto para reducir la huella de carbono. ¿Es posible la creación de un entorno construido más resiliente y respetuoso con el capital natural que tenemos? Pues sí que es una buena pregunta y ambiciosa, ¿no? Y necesario. Y lo necesitamos. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el sector ha evolucionado, sobre todo en lo que tiene que ver con los estándares de construcción, ¿no? Bueno, pues la evolución del código técnico, en todos los aspectos, sobre todo en eficiencia energética, ¿no? Pero como tú dices, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar en un aspecto más integral, ¿no? Tener en cuenta no solo aspectos ambientales, de eficiencia energética, de reducción de la huella de carbono, que son muy importantes, pero también tener aspectos que se han comentado hoy, ¿no? Pues reducción de la huella hídrica, reducción de la escorrentía, ¿no? También afrontar el cambio climático teniendo en cuenta pues, cómo se van a comportar los edificios en el futuro. Bueno, todo eso yo creo que cada vez se está teniendo más en cuenta a la hora de diseñar, pero sí que es necesario introducir esos conceptos de circularidad, ¿no? También de confort y salud de las personas, que también es sostenibilidad, ¿no? La parte social y también la utilización de esos materiales que tienen que ser cada vez más sostenibles, pero también en aspectos sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos todo eso? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Pues desde AENOR lo que hemos hecho ha sido desarrollar y además aprovecho también la definición que daba Susana, ¿no? Antes de ecosistema, pues hemos creado un ecosistema de soluciones enfocadas en la construcción sostenible, cómo verificar esa sostenibilidad, pero en su amplio concepto, ¿no? En la sostenibilidad integral, teniendo en cuenta todos esos aspectos que comentábamos. Pero hay que tener para ello
una definición de sostenibilidad, y eso nos lo está dando ya Europa, ¿no? A través de bueno, pues ese desarrollo que hicieron del marco europeo de Levels, ¿no? En el que se definían aspectos como el análisis de ciclo de vida, la eficiencia hídrica, etcétera, cómo medirlo para luego poder verificarlo. Y eso luego ha venido después desarrollado con la taxonomía verde europea, ¿no? Para todos los sectores económicos, pero en concreto de lo que estamos hablando para el sector de la construcción. Entonces, creemos que es muy importante integrar todos esos conceptos en nuestras certificaciones, que, como decía, hemos desarrollado un ecosistema que va desde la fabricación de los materiales, poder certificar materiales sostenibles teniendo en cuenta aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno, pero también certificar a una constructora, a la empresa constructora, ¿no? Que es un agente principal, primordial en todo el proceso, en toda la cadena. También consideramos importante que los proyectos se conciban teniendo en cuenta parámetros de circularidad, es decir, un edificio hay que tener en cuenta cómo se va a deconstruir en el futuro, pero también los diferentes usos que puede tener ese edificio. Entonces, es necesario también poder certificar la circularidad de un proyecto. Y, evidentemente, a la hora de construir y de operar un edificio, son muy importantes todos esos conceptos, tanto medioambientales, sociales y de buen gobierno, que nosotros integramos en certificaciones como edificio sostenible, que es nuestra certificación un poco más completa, ¿no? que engloba todos estos aspectos en el sector de la construcción. Pero luego certificaciones enfocadas en la rehabilitación y en la reforma, porque no olvidemos, ya se comentaba también, ¿no? en otras ponencias, tenemos un parque edificatorio muy obsoleto y es necesario renovarlo, sobre todo bueno, pues en zonas como las islas, ¿no? En las que bueno, pues no siempre es posible edificar, construir edificios nuevos, sino bueno, pues, se hace muy importante la rehabilitación y se tiene que hacer de manera sostenible, ¿no? Entonces, creemos que con estas soluciones que aportamos no solo verificamos, sino también ofrecemos una guía para acometer todos esos procesos de una manera pues, fiable y que la sociedad tenga esa confianza de que se están haciendo las cosas bien y de una manera sostenible, ¿no? Bueno, no queda nada de tiempo, 6, 5, 4, pero no quiero acabar. Quiero llevarme de vosotros ese mensaje que os comenté, que me gustaría saberlo al final. ¿Podemos gozar, Silvia, de prosperidad al tiempo que apostamos por la naturaleza? Pues esta pregunta diría, ¿cómo no? ¿No? Es que, de hecho, es eso, ¿no? ¿Qué es la prosperidad? Pues para mí es un crecimiento que no destruya aquello por lo que merece la pena vivir. Eso diría yo. Ha sonado muy intenso, ¿eh? En mi cabeza no sonaba tanto, pero... No, pero yo también opino igual. Pep. La prosperidad, al final, es que podamos seguir viviendo bien, no que tengamos que aumentar, pero sí seguir viviendo bien, pero dentro de 10 años también. Sí, como la definición de sostenibilidad, más o menos. ¿Miriam? Pues sí, por ahí vamos. Pues prosperidad, diría, es pues que podamos seguir pensando en un futuro, que podamos seguir pensando en el futuro de una manera correcta y razonable. ¿Y José? Pues yo creo que estamos en ello. Estamos en ello. No comprometer el futuro de las generaciones venideras, ¿no? Manteniendo nuestros estándares de confort y de calidad de vida. Pues la verdad que la revolución del bienestar en nuestros municipios, energía, descarbonización, eficiencia y naturaleza urbana, era difícil de abordar. Con unos ponentes de tanta categoría, me habéis encantado, o sea, los 4 lo habéis hecho fenomenal. Y nos quería decir unas palabras, Paula Serra, antes de terminar y de marcharnos. Bueno, no, solo pediros un aplauso a todos. Bueno, por esta mañana de ideas, por esta mañana de propósito transformador, creo que de todos los que han pasado por este escenario. Y 3 titulares.
El primero, el pledge de turismo responsable, que por favor lo firméis, os descarguéis el código QR. El segundo, darle las gracias a Luis Guijarro, secretario general de APIA, que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, porque nos ha hecho de anfitrión durante toda la mañana. Gracias de verdad, Luis. Y el tercero, que nos encontramos aquí a las 4 de la tarde para seguir con estas grandes sesiones. Esta tarde, un mar en riesgo, el desafío de proteger el latido del Mediterráneo condicionado por el éxito turístico, y luego iremos a la Serra de Tramuntana, cómo mantener el paisaje cultural vivo. Por tanto, les esperamos a las 4. Hasta entonces, pues bueno, un ratito para comer. Muchísimas gracias. Gracias. Es que